diferentes ciencias y tecnologías de la ingeniería se utiliza una variedad de fluidos, desde los más comunes como el agua hasta los más complejos como los aceites o emulsiones, y su estudio y comprensión son de vital importancia para el avance y desarrollo de las diferentes ingenierías, como lo es también la ingeniería civil, pues al introducirse al estudio de la mecánica de fluidos, uno de los obstáculos que se presentan es la viscosidad, que afecta a la estabilidad de los fluidos en su transporte. En el presente video se desarrollará un análisis experimental de la viscosidad de fluidos mediante la ley de Stokes. Objetivo general: determinar experimentalmente la viscosidad en 5 fluidos diferentes mediante la ley de Stokes. Objetivos específicos: determinar y comparar la viscosidad entre agua, alcohol, gelatina, jabón líquido y shampoo, y con ello cumplir el objetivo de calcular las velocidades límites alcanzadas por una canica en los diferentes líquidos, así como evidenciar que con materiales caseros podemos hacer un experimento que demuestre la ley de Stokes. Para el mejor entendimiento de este experimento debemos repasar conceptos como la viscosidad, que es una de las propiedades más importantes de los fluidos, que hace referencia a la fricción interna entre sus partículas, siendo esta una medida de la capacidad de aquellos para resistir al flujo. Eso quiere decir que mientras más es la resistencia que posee un fluido para fluir y deformarse, más viscoso es este. Fluido newtoniano: son aquellos fluidos cuya viscosidad varía solamente en respuesta a cambios de temperatura o presión. Fluidos no newtonianos: son aquellos fluidos cuya viscosidad varía según la temperatura, esfuerzo cortante y gradiente de velocidad a los que son sometidos. La ley de Stokes es la que se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar. Por medio de una variación de su fórmula, esta nos ayuda a calcular el coeficiente de viscosidad de algunos fluidos con carácter necesariamente newtonianos. La fórmula emplea datos como la velocidad límite alcanzada por el objeto esférico, el radio de este mismo y las densidades tanto de la esfera como del líquido en donde se analiza, dejando fuera factores que también puedan respaldar el resultado. Ahora detallaremos a los materiales e instrumentos utilizados en esta experiencia. En primer lugar, entre los materiales encontramos a 5 fluidos, 2 de los cuales serán newtonianos y 3 no newtonianos. Los fluidos newtonianos podemos encontrar al alcohol y al agua. Y entre los fluidos no newtonianos podemos encontrar a la gelatina, al shampoo y al jabón líquido. Además, se hará uso de botellas plásticas vacías para contener estos fluidos, un marcador para delimitar distancias y canicas que harán la trayectoria. En segundo lugar, tenemos a los instrumentos de medición usados. En primer lugar, para medir las distancias utilizamos una regla de 20 centímetros. Para medir los pesos utilizamos una balanza electrónica digital y con la ayuda de un software de análisis de video llamado Tracker analizaremos los tiempos. En el procedimiento, como primer paso es determinar la masa de la canica usada en el experimento, además de determinar la longitud de su circunferencia, lo que nos servirá para determinar el radio y posteriormente el volumen. Como segundo paso haremos una medición y marcado de la trayectoria que se va a evaluar, tomando como referencia el recipiente, donde se usan 2 de estos y se marcan trayectorias de 13 y 20 centímetros. En el tercer paso, llenamos cada recipiente con los fluidos y realizamos grabaciones de cada procedimiento donde dejamos caer las canicas dentro. En el cuarto y último paso, realizaremos el análisis y determinaremos el tiempo que demora caer la canica con la ayuda del software Tracker. Dentro del software se hacen los ajustes necesarios como es el uso de una vara de calibración, un sistema de referencias, seleccionar el fotograma inicial, fotograma final y dar seguimiento al movimiento de la canica. Este análisis se sigue para el agua, gelatina, alcohol y shampoo, donde el software nos arroja datos precisos de la distancia y tiempo de recorrido. Resultados. Para determinar la viscosidad vamos a reemplazar datos en nuestra fórmula. Por ejemplo, la velocidad límite de cada fluido, la densidad de cada fluido, la densidad del sólido, en este caso de la canica, el radio al cuadrado de la canica y la gravedad correspondiente. Para hallar la densidad vamos a usar la fórmula de masa sobre volumen. En el caso de cada fluido vamos a hacerlo experimentalmente con ayuda de una balanza. Y en el caso del sólido, en este caso de la canica,
También vamos a tener la masa con ayuda de una balanza y el volumen encontrando primero el radio. La gravedad en Trujillo es de 9,78 metros por segundo al cuadrado y la temperatura al realizar las pruebas fue de 17 grados Celsius. Para hallar la velocidad límite de cada fluido, solo hace falta tener en cuenta la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido, un tiempo de promedio, cuyos datos ya fueron proporcionados por el programa Tracker. Una vez hallados la velocidad límite de cada fluido, la densidad de cada fluido, teniendo en cuenta la densidad de nuestra canica y su radio al cuadrado, ya podemos reemplazar en nuestra fórmula de viscosidad. Y así obtenemos la viscosidad de cada líquido: agua, alcohol, gelatina, jabón y champú respectivamente. Podemos darnos cuenta en la tabla inferior que el jabón fue el líquido más viscoso, seguido del champú, y por último el líquido menos viscoso fue el agua. Discusión. Debido al uso de instrumentos caseros y a la baja precisión de estos, los resultados obtenidos contienen un porcentaje de error. Así también obtuvimos que a una temperatura de 17 grados centígrados, la viscosidad dinámica del agua es aproximadamente 0.316 kg sobre metro por segundo o pascales por segundo, siendo esta menor que el resto de los fluidos analizados. Pese a que la fórmula de Stokes no aplica a fluidos no newtonianos, se empleó dichos fluidos como la gelatina, shampoo y jabón líquido para tener una idea de la viscosidad de estos líquidos, siendo la de mayor viscosidad obtenida la del jabón líquido con un valor de 19.73 kg sobre metro por segundo. Asimismo, para reducir los errores obtenidos, se creyó conveniente usar las características del lugar donde se realizó las pruebas, como la temperatura y gravedad de Trujillo, así como también se consideró el empleo de un software avanzado de análisis de video llamado Tracker. Finalmente, las conclusiones obtenidas fueron que las viscosidades dinámicas obtenidas experimentales de los fluidos son: para el agua un valor de 0.316 kg sobre metro por segundo, para el alcohol de 0.353, en el caso de la gelatina fue de 0.376, por otra parte el champú tuvo 3.502 y para el jabón líquido un valor de 19.735 kg sobre metro por segundo, comprobando así que el agua posee una baja viscosidad comparada con otros fluidos como el champú o el caso del jabón líquido, que obtuvo la mayor viscosidad. Por otra parte, el empleo del software Tracker nos otorgó datos más precisos de la posición y tiempo, los cuales nos ayudan en la obtención de las velocidades límites. Finalmente, verificamos que la fórmula de Stokes no nos proporciona un resultado exacto debido a factores externos que no son considerados en el desarrollo de la fórmula. Gracias.